Hola, hola, mi gente bella. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y muchas sonrisas. Les doy la bienvenida, como siempre, a su canal favorito de chismecitos, noticias frescas y análisis a fondo de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Ya saben que aquí nos encanta mantenerlos al tanto de cada detalle, cada rumor y cada confirmación sobre sus estrellas preferidas. Hoy tenemos un tema que está que arde. Un tema que ha encendido las redes sociales, que ha generado debates apasionados y que, seamos honestos, todos estábamos esperando que abordáramos. Y es que vamos a hablar de nada más y nada menos que de Can Yaman y de Demet Özdemir. Dos nombres que juntos son sinónimo de éxito, de química explosiva y, claro, de muchísima polémica. Porque, señoras y señores, el título que han leído es fuerte, lo sabemos. Y es que los rumores, las especulaciones y las supuestas declaraciones, supuestas declaraciones, apuntan a que Can Yaman habría tenido unas palabras, digamos, no muy amables, sobre la supuesta imposibilidad de competir con Demet Özdemir. ¡Boom! La bomba ha estallado y nosotros, por supuesto, vamos a analizar cada fragmento de esta historia. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de chismes y verdades a medias, quiero recordarles, como siempre, que nos apoyen con un like si les gusta este tipo de contenido. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para que no se pierdan ninguna notificación y, por supuesto, compartan este vídeo con todos sus amigos amantes de las telenovelas turcas. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, agárrense que despegamos. Bien, entremos en materia. ¿Qué es lo que está pasando exactamente? ¿De dónde surge este rumor de que Can Yaman habría explotado contra Demet Özdemir y, aún más importante, qué hay de cierto en todo esto? Pues bien, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la verdad es un poco más compleja que un simple titular. La historia, como muchas otras, comienza en las redes sociales. Un usuario cuya identidad aún no ha sido confirmada, publicó en un foro de internet una supuesta transcripción de una conversación privada en la que Can Yaman se habría referido a Demet Özdemir en términos poco favorables. En esta supuesta conversación, Yaman habría expresado su frustración por la constante comparación entre su carrera y la de Demet, sugiriendo que la popularidad de ella, especialmente después del éxito arrollador de Erkenci Kuş Pájaro Soñador, hace que sea prácticamente imposible para él alcanzar el mismo nivel de reconocimiento, al menos en algunos mercados. La publicación rápidamente se viralizó, generando un torrente de comentarios, especulaciones y, por supuesto, muchísima indignación por parte de los fans de Demet Özdemir. Algunos la defendieron a capa y espada, acusando a Can Yaman de ser un envidioso y un desagradecido. Otros, por su parte, intentaron mantener la calma, argumentando que se trataba de un simple rumor y que no había pruebas concretas que confirmaran la veracidad de la supuesta conversación. Y es aquí donde entramos nosotros, con nuestro ojo crítico y nuestra pasión por la verdad. Lo primero que debemos tener en cuenta es que hasta el momento, no hay ninguna confirmación oficial por parte de Can Yaman o de su equipo de representantes sobre la veracidad de estas supuestas declaraciones. Ni él ni Demet Özdemir han emitido ningún comunicado al respecto, lo que, por supuesto, alimenta aún más la especulación. Sin embargo, tampoco podemos descartar por completo la posibilidad de que algo de esto sea cierto. Sabemos que la competencia en el mundo del espectáculo es feroz y que, a veces, las relaciones entre compañeros de trabajo pueden ser tensas, especialmente cuando se trata de dos figuras tan populares como Can Yaman y Demet Özdemir. Recordemos que ambos protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Kuş, que catapultó sus carreras a nivel internacional. La química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla, lo que generó muchísimos rumores sobre un posible romance. Si bien nunca confirmaron una relación sentimental, la prensa del corazón turca e internacional no dejaba de especular sobre su vida privada. Después de Erkenci Kuş, ambos tomaron caminos separados. Demet Özdemir continuó cosechando éxitos con otras series y películas, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Can Yaman, por su parte, decidió probar suerte en otros mercados, como Italia y España, donde también ha logrado una gran popularidad. Pero a pesar de sus caminos separados, la sombra de Erkenci Kuş siempre ha estado presente. La serie sigue siendo un referente del romance turco y la química entre Can y Demet es recordada y añorada por muchísimos fans. Esto inevitablemente ha llevado a comparaciones constantes entre sus carreras, lo que, como podemos imaginar, puede generar cierta tensión y frustración.
Ahora bien, volviendo a la supuesta explosión de Can Yaman contra Demet Özdemir, es importante analizar el contexto en el que se habrían producido estas declaraciones. ¿Estaba realmente frustrado por la constante comparación con ella? ¿Se sentía eclipsado por su éxito? ¿O simplemente se trataba de un malentendido o una interpretación errónea de sus palabras? Es difícil saberlo con certeza. Lo que sí podemos afirmar es que ambos son talentosos, exitosos y tienen mucho que ofrecer al mundo del espectáculo. Demet Özdemir ha demostrado ser una actriz versátil y carismática, capaz de interpretar una amplia gama de personajes y de conectar con el público de manera genuina. Can Yaman, por su parte, ha conquistado a millones de fans con su atractivo físico y su talento actoral, demostrando que tiene el potencial para convertirse en una estrella internacional. Entonces, ¿por qué esta supuesta competencia? ¿Por qué esta supuesta imposibilidad de competir con Demet Özdemir? Quizás la clave esté en la percepción del éxito. Para algunos el éxito se mide en términos de popularidad, de números de seguidores en redes sociales, de contratos publicitarios y de portadas de revistas. Para otros el éxito se mide en términos de satisfacción personal, de crecimiento profesional, de reconocimiento por parte de la crítica y de la oportunidad de trabajar en proyectos que realmente les apasionan. Es posible que Can Yaman y Demet Özdemir tengan diferentes percepciones del éxito y que, por lo tanto, valoren diferentes aspectos de sus carreras. Quizás él se sienta frustrado por no alcanzar el mismo nivel de popularidad que ella en algunos mercados, mientras que ella se sienta más satisfecha con su trayectoria profesional en general. Pero independientemente de sus percepciones individuales, lo que está claro es que ambos han logrado un gran éxito y que tienen mucho que celebrar. Han conquistado a millones de fans en todo el mundo, han protagonizado series y películas exitosas y han demostrado ser talentosos y profesionales. Por lo tanto, en lugar de alimentar la competencia y la rivalidad, deberíamos celebrar sus logros individuales y apreciar su talento. Deberíamos recordar que el éxito no es un juego de suma cero y que hay espacio para que ambos brillen con luz propia. Y por supuesto, deberíamos ser cautelosos con los rumores y las especulaciones que circulan en las redes sociales. No todo lo que leemos en Internet es verdad y es importante verificar la información antes de sacar conclusiones precipitadas. En el caso de la supuesta explosión de Can Yaman contra Demet Özdemir, debemos recordar que no hay pruebas concretas que confirmen la veracidad de estas declaraciones. Por lo tanto, no podemos juzgarlo ni condenarlo sin tener la certeza de que realmente dijo lo que se le atribuye. Es cierto que la situación ha generado mucha controversia y que ha despertado el interés de muchísimos fans. Pero también es cierto que se trata de un tema delicado que debe ser abordado con responsabilidad y objetividad. En definitiva, la supuesta explosión de Can Yaman contra Demet Özdemir es un tema complejo y controvertido que ha generado mucha especulación y debate. Sin embargo, es importante recordar que no hay pruebas concretas que confirmen la veracidad de estas declaraciones y que, por lo tanto, no podemos juzgarlo ni condenarlo sin tener la certeza de que realmente dijo lo que se le atribuye. Lo que sí podemos hacer es celebrar sus logros individuales, apreciar su talento y recordar que el éxito no es un juego de suma cero y que hay espacio para que ambos brillen con luz propia. Y por supuesto, ser cautelosos con los rumores y las especulaciones que circulan en las redes sociales y verificar la información antes de sacar conclusiones precipitadas. Es importante también tener en cuenta que la relación entre dos personas, especialmente en el ambiente competitivo del espectáculo, es algo complejo y multifacético. No podemos simplificarlo a una simple rivalidad o competencia. Pueden existir factores como la presión mediática, las expectativas de los fans, la propia inseguridad personal y profesional, entre otros, que influyen en la dinámica entre Can Yaman y Demet Özdemir. Es crucial evitar caer en juicios simplistas y sensacionalistas. Además, es importante recordar que la percepción que tenemos de las celebridades a través de los medios de comunicación y las redes sociales es, en gran medida, una construcción mediática. No conocemos a Can Yaman ni a Demet Özdemir como personas reales, sino como figuras públicas cuidadosamente construidas para el consumo del público. Por lo tanto, es fundamental ser críticos y no tomar todo lo que vemos y leemos al pie de la letra. En este sentido, es posible que la supuesta explosión de Can Yaman contra Demet Özdemir sea simplemente una exageración mediática, un rumor infundado o una interpretación errónea de sus palabras. Incluso si Can Yaman expresó alguna frustración o crítica hacia Demet Özdemir, es importante recordar que todos tenemos derecho a tener nuestros propios sentimientos y opiniones, siempre y cuando los expresemos de manera respetuosa y constructiva.
En última instancia, lo más importante es que tanto Can Yaman como Demet Özdemir sigan trabajando en lo que les apasiona, que sigan desarrollando su talento y que sigan inspirando a sus fans en todo el mundo. Su éxito individual es un motivo de celebración para todos nosotros y no debemos permitir que rumores y especulaciones empañen su trayectoria profesional. Bueno, mi gente, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis a fondo de la supuesta explosión de Can Yaman contra Demet Özdemir. Como siempre hemos intentado ser objetivos, imparciales y críticos, presentando todas las perspectivas posibles y evitando caer en juicios simplistas y sensacionalistas. En resumen, hemos visto que la supuesta explosión de Can Yaman contra Demet Özdemir es un tema complejo y controvertido que ha generado mucha especulación y debate. Sin embargo, hemos recordado que no hay pruebas concretas que confirmen la veracidad de estas declaraciones y que, por lo tanto, no podemos juzgarlo ni condenarlo sin tener la certeza de que realmente dijo lo que se le atribuye. También hemos celebrado sus logros individuales, hemos apreciado su talento y hemos recordado que el éxito no es un juego de suma cero y que hay espacio para que ambos brillen con luz propia. Y por supuesto hemos sido cautelosos con los rumores y las especulaciones que circulan en las redes sociales y hemos verificado la información antes de sacar conclusiones precipitadas. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido sobre el mundo del espectáculo turco. Ahora, quiero pedirles que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Can Yaman realmente dijo lo que se le atribuye? ¿O creen que se trata de un simple rumor? ¿Qué opinan de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Déjenme saber sus opiniones en los comentarios. Y por último, quiero recordarles que nos apoyen con un like si les gustó este vídeo. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para que no se pierdan ninguna notificación y, por supuesto, compartan este vídeo con todos sus amigos amantes de las telenovelas turcas. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Ciao.